Hola, en este video vamos a comenzar con un tema nuevo que en esta ocasión se refiere a los diferentes entornos de trabajo disponibles en Windows Server 2012 R2. Vamos a ver en esta presentación teórica una serie de conceptos y una serie de aspectos que conviene conocer para posteriormente realizar una actividad práctica. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Una pequeña introducción. Vamos a ver los tipos de interfaces de usuario y las principales características, al igual que, bueno, se va a hacer referencia a qué se entiende por interfase de usuario. Vamos a hacer un planteamiento acerca de por qué utilizar una interfaz gráfica de usuario, cuáles son sus beneficios, y en contraparte también por qué utilizar una interfase de línea de comandos. Vamos a estudiar también el concepto de Server Core en Windows Server 2012 R2, los componentes que integran la interfaz gráfica de usuario en un sistema operativo Windows, así como los inconvenientes que tiene el Server Core y algunas recomendaciones de uso para esta nueva característica. Al final vamos a hacer la descripción general de la práctica. Bien, bueno, antes de entrar en más detalles, ¿qué es lo que se entiende por entorno de trabajo? O lo podríamos plantear también de la siguiente manera: el entorno de trabajo, o cuál es el medio a través del cual se establece la comunicación entre el sistema de cómputo o el sistema operativo y el usuario final. Si partimos de esa premisa o de esa idea, pues entonces se hace referencia a lo que se conoce en informática como las interfaces de usuario. Un entorno de trabajo, dicho de otra manera, el entorno de trabajo pues también hace referencia a la interfase de usuario. En los sistemas operativos, por lo general existen como mínimo estos dos tipos de interfase. La primera es la interfaz gráfica de usuario, que sus siglas corresponden a GUI o Graphic User Interface en inglés. Sus principales características en este caso pues es que es un entorno de trabajo gráfico, visual, es más robusto y en consecuencia consume más recursos que otro tipo de entorno como el que está aquí debajo, que es el entorno de línea, interfase de línea de comandos, también conocido como CLI por sus siglas en inglés, Command Line Interface. A diferencia de la interfaz gráfica de usuario, este tipo de interfase pues opera en modo texto, es decir, no incluye ningún elemento gráfico y por consiguiente es mucho más ligera y quizá algo que es más importante, pues es más segura. Bien, pero ¿por qué entonces utilizar una interfaz gráfica de usuario? Lo primero que a mí se me ocurre analizar, inferir, es pues por qué una interfaz gráfica de usuario tiene mayor facilidad de uso. Es más intuitiva porque, bueno, nos basta con ir dando diferentes clics con el ratón o señalar, apuntar algo con el mouse, darle clic. Es más fácil de aprender y es más intuitiva para las personas. También en el caso particular de Windows y también de otros sistemas como Macintosh y Linux, las interfaces gráficas de usuario nos proporcionan asistentes de instalación y configuración que también son gráficos, son visuales y nos permiten ir seleccionando las opciones de instalación, configuración. En el caso de Windows, pues la mayoría de los asistentes consisten en irle dando siguiente a los diferentes pasos del proceso de instalación y configuración de algún servicio. Para los sistemas Linux, por ejemplo, pues también existen asistentes de instalación. En el caso de las distribuciones Red Hat, pues existe el Yum, y en el caso de Debian existe también el apt-get. Pero en este video nos centramos en los sistemas Windows. Otra razón por la cual utilizar GUIs pues es porque hay más documentación al respecto, o hay mucha documentación al respecto, videos, tutoriales, ayuda oficial, etcétera. Y la quinta razón que yo considero pues es un tema asociado a la familiaridad. Nos es más familiar trabajar con interfaces gráficas de usuario que con interfaces de líneas de comando. ¿Por qué? Porque los dispositivos que usamos a diario, como la televisión, el teléfono celular, la tablet, nuestra computadora,
por lo general, pues siempre tienen interfaces gráficas de usuario que tienden a ser más fáciles de aprender, más amigables, más intuitivas para las personas y por lo tanto pues representan una mayor familiaridad. ¿Cuál es la contraparte de las interfaces gráficas de usuario? La interfaz de línea de comandos. ¿Y cuál es la razón o por qué deberíamos utilizar una interfaz de línea de comando? Pues en primera instancia por razones de seguridad. Seguridad me refiero a que como es una interfaz de línea de comandos, pues no carga o no instala o no requiere de ningún elemento gráfico, ningún componente gráfico de interfaz, y eso reduce lo que se conoce en seguridad informática como la superficie de ataque. Es decir, si tenemos más elementos gráficos en nuestra interfaz, pues hay más puntos o más vectores por donde un atacante podría desplegar un ataque sobre nuestro equipo. Entonces, por razones de seguridad, es que se utiliza una interfaz de línea de comandos, también llamada CLI. Otra razón fundamental es el rendimiento, el desempeño del sistema operativo. Por supuesto, un sistema operativo que tiene que ejecutar varios componentes gráficos para poder arrancar, pues tiene una baja en el desempeño o en el rendimiento. Es decir, va a arrancar considerablemente más lento que un sistema que utiliza solamente una interfaz de línea de comandos. Otra razón es para optimizar el uso de los dispositivos de hardware. Se le saca mayor provecho ya que el hardware se dedica exclusivamente a las tareas de procesamiento de datos y no tienen que consumir recursos de hardware para ejecutar, mantener en ejecución y desplegar los entornos de interfaz gráfica de usuario. La otra razón que también me parece muy importante y que quizá no es tan técnica, pero pues tiene que ver con ganar experiencia y habituarse al uso de las interfaces de línea de comandos. Reitero, en el caso de los servidores Linux esto se hace mucho más patente porque prácticamente toda la administración de servidores se hace a través de una CLI. En el caso de los sistemas Windows, pues a partir de la versión 2008 es que implementaron este esquema de trabajo o este entorno de trabajo a través de interfaz de línea de comandos y no es tan habitual, el usuario, inclusive administrador, no está tan familiarizado porque bueno, pues el fuerte de los sistemas Windows es precisamente la familiaridad y la interfaz gráfica de usuario, pero también si se quiere ganar experiencia administrando sistemas a nivel de línea de comandos o a través de una consola, es muy importante y es recomendable utilizar estas interfaces llamadas CLI. Bien, una vez que se vio todo el preámbulo anterior, ¿qué es lo que se entiende o qué es el componente de Server Core o el concepto de Server Core en el ámbito de los sistemas operativos Windows Server? Pues el Server Core, que menciono aquí, es un mecanismo o un modo o un método de instalación del sistema operativo, el cual consiste, como se mencionó en la lámina anterior, en prescindir de todos los elementos gráficos para disponer únicamente de una consola o línea de comandos como interfase de comunicación. Y ya veíamos en la lámina inicial pues que la interfaz de línea de comandos es el medio a través del cual el usuario final se comunica con el sistema operativo y le indica pues un conjunto de instrucciones que el sistema operativo deberá ejecutar. En Windows existen básicamente dos tipos de interfaz de línea de comandos. La primera es el Command Prompt, el tradicional, el que existe desde antes de que se creara Windows 95 con interfaz gráfica, es el famoso MS2. Esa es la implementación actual del MS2, el Command Prompt o CMD. Y la nueva interfaz de línea de comandos, que es mucho más potente, que es más sofisticada y que apareció o surgió a partir de la versión de Windows Server 2008, 2008 R2 y 2012, 2012 R2 y las posteriores, que es el denominado PowerShell. Esta interfaz de línea de comandos, la ventanita negra es el Command Prompt y esta azul es el PowerShell. ¿Qué componentes integran a la interfaz gráfica de usuario en Windows? Ya una vez que vimos que existen dos interfaces de línea de comandos, Command Prompt y PowerShell, pues bueno, básicamente los componentes que integran a la interfaz gráfica de usuario en Windows es este componente de aquí que se llama Server GUI Management Infra y hace referencia pues al entorno gráfico o al administrador de servidor Server Manager, que es esta interfaz que vemos aquí en la imagen.
Esta interfase pues es la interfaz gráfica principal en los sistemas operativos Windows y es la que se instala prácticamente en todos los casos, por lo menos como una instalación inicial. ¿Por qué les menciono esto? Porque bueno, esta parte del Server GUI Management Infra y las siguientes que vamos a ver tienen relación con la parte práctica, con el ejercicio práctico que vamos a desarrollar. Otro componente de la interfaz gráfica de usuario pues es el Server GUI Shell, que si observamos aquí pues hace referencia al PowerShell, ¿no? El PowerShell, ¿por qué? Porque el PowerShell se puede ejecutar tanto desde una instalación Server Core, que solamente carga la línea de comandos o las terminales de interfaz de línea de comandos, y también viene embebido en una instalación basada en entorno gráfico. En este caso, todas estas, tanto el Server GUI Shell como el Server GUI Management Infra, hacen referencia o son características del sistema operativo. Recordemos que hay dos elementos fundamentales en el Windows Server. Uno son los roles de servidor y el otro son las características de servidor. Todas estas que les hago mención aquí son características de servidor. La otra es la herramienta de administración y mantenimiento de imágenes de implementación. Y lo que hace esta herramienta es que nos va a permitir montar una imagen de sistema operativo para tener acceso a todos los archivos necesarios a través de los cuales se va a instalar o desinstalar el entorno de trabajo basado en interfaz gráfica. Otro componente es el install.wim, que es precisamente el archivo de imagen que se va a montar a través de esta herramienta. Y el otro es el WinSXS, que es un directorio que se encuentra dentro de los archivos de instalación o dentro de la imagen ISO del sistema operativo Windows, y es el directorio que contiene los archivos fuente que vamos a necesitar para realizar el ejercicio práctico. Sin embargo, bueno, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema con el modo Server Core? A mi consideración son estos 4 puntos los más destacados. Lo primero es que para su instalación y para su desinstalación se requiere disponer de los archivos del sistema operativo. Por ejemplo, a través de la imagen ISO, lo que les mencionaba en la lámina anterior. Otro que yo considero inconveniente, bueno, este nada más es la primera vez, ¿no? Cuando se instala o se desinstala por primera vez. Ya las subsecuentes, bueno, no se necesita como tal la imagen ISO. El siguiente inconveniente que yo veo en el entorno de escritorio o en el entorno de trabajo de modo Server Core es que para intercalar entre el modo gráfico y el modo Server Core, se debe realizar un proceso de instalación y desinstalación de las características del sistema operativo. ¿De cuáles características? De las que les mencioné aquí. Estas, esta y estas. En consecuencia, como se requiere realizar un proceso de instalación y desinstalación de características, cada proceso de cambio requiere un reinicio del servidor o un reinicio del sistema operativo, y eso pues incide en la disponibilidad de los servicios que tenga alojados o que estén gestionados a través de ese servidor. Y la última cuestión que yo veo como de alguna manera un problema con el modo Server Core es que no soporta los diferentes modos de arranque nativos, como sí lo hace, por ejemplo, los niveles init en Linux, que ya en las versiones actuales pues ya no existe el modo init, pero digamos que el init era como un nivel de arranque del sistema operativo. ¿Por qué les menciono esto? Porque si Windows soportara esos diferentes niveles de arranque, no sería necesario reiniciar el servidor cada vez que quisiésemos intercambiar entre el modo Server Core y el modo gráfico o viceversa. Ya para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones de uso que yo personalmente hago? Bueno, lo primero es que este modo Server Core es útil para servidores que no requieren muchas modificaciones o que no se modifican o actualizan constantemente a nivel de configuración o a nivel de actualizaciones del sistema operativo. ¿Por qué? Por lo anterior que les mencioné, por la necesidad de realizar reinicios constantes del sistema. Otra recomendación de uso es que, pues, y esta es una práctica generalizada en muchos ambientes, es que lo primero que se hace es instalar y configurar los servicios a través del entorno gráfico con Server Manager, y posteriormente se desinstalan todas esas características de entorno gráfico y se procede a trabajar en modo Server Core ya con el sistema en producción. La última es que, bueno, también se recomienda utilizar un cliente de terminal
para la administración remota, como es el caso del PuTTY, que esta práctica es lo común y lo generalizado en los ambientes Linux. Por último, ya para cerrar el video, la descripción general de la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de una instalación tradicional basada en una interfaz gráfica de usuario con Server Manager, que es lo que normalmente se suele hacer. Vamos a tener un sistema operativo, una máquina virtual con interfaz gráfica de usuario, y posteriormente vamos a proceder a desinstalar las características del entorno gráfico de Windows. Una vez que se hayan desinstalado esas características, pues lo que vamos a hacer es que las vamos a volver a instalar, y para ello es necesario montar la imagen del sistema operativo con todos los archivos necesarios, lo que les mencionaba en láminas anteriores, instalar los módulos correspondientes al Server Manager y al PowerShell, que son las interfaces. Una es la que es interfaz gráfica de usuario nativa, y el PowerShell, que puede estar embebido dentro de una instalación con interfaz gráfica de usuario. Y por último, pues vamos a probar nuevamente el proceso de intercambio de entorno. Vamos a pasar del modo Server Core al modo gráfico y del modo gráfico al Server Core. Y bien, pues con eso terminaríamos este primer video, que es la parte de introducción y la explicación teórica de los diferentes entornos de trabajo disponibles en Windows Server 2012 R2, para posteriormente continuar con el ejercicio práctico. Como siempre les digo, si el contenido del video es bueno y consideran que les aporta valor, les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal, y pues que estén pendientes de los próximos videos que se publiquen. Igualmente aquí les dejo mi correo por si hay algún comentario, alguna sugerencia, algo que me quieran decir, alguna pregunta que me quieran hacer, pues yo estoy a sus órdenes, y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Saludos y hasta la próxima.